Es un gozo poder estar aquí nuevamente, como todos los domingos, aquí compartiendo junto a ustedes en la comunión que tenemos como creyentes, ¿verdad? Y poder practicar, poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo en esta serie de los unos a los otros, ¿verdad? ¿Cuántos se han gozado en esta serie? ¿Verdad que sí? Saber que tenemos una familia en Cristo. Aparte de esa familia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, que es una iglesia de la cual recibimos muchas bendiciones por parte del Señor a través de su iglesia. Podemos fortalecernos, recibir ayuda mutua, poder crecer en la palabra, en fin, amarnos los unos a los otros, hasta poder soportarnos también. Porque tenemos errores, tenemos cosas en nuestra naturaleza que a veces chocan con las demás personas, pero su palabra nos dice soportados los unos a los otros. Pero bueno, eso es lo maravilloso del Señor, que ha redimido a pecadores que no merecían su gracia, pero por su gracia pertenecemos a su cuerpo para glorificarle a Él, ¿verdad? Bueno, en la mañana de hoy voy a pedirles que por favor abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar mirando ahí los versículos 8 y 9 en esta mañana. Y esta carta que escribió el apóstol Pedro a una comunidad de iglesias que habían en Asia Menor. Estas iglesias pues se encontraban en una situación de persecución, ellos estaban padeciendo por la persecución, el maltrato, la ofensa que ellos sufrían. Ellos estaban alrededor de un ambiente muy hostil, de acoso de parte de sus vecinos, los romanos y los griegos. Y en medio de toda esta angustia que ellos tenían que soportar, esto les generaba que padecieran. Entonces Pedro les escribió para animarlos, para fortalecerles a través de esta carta de Primera de Pedro. Él les escribió como recordándoles que simplemente somos en este mundo extranjeros y peregrinos. No pertenecemos aquí, estamos simplemente de paso y tenemos una morada mejor más allá de todas estas cosas que son temporales. El apóstol Pedro les anima a estas iglesias a someterse al gobierno, incluso si el gobierno es opresivo, incluso si el gobierno injustamente oprime al pueblo, oprime a los cristianos, y la voluntad de Dios ante esa situación es reaccionar con sometimiento. Bueno, Pedro les anima a esto. Y de esta manera pues reflejan las enseñanzas de Cristo, que Él dijo amar a nuestros enemigos, y eso fue lo que Cristo hizo. Después, en ese mismo capítulo de Primera de Pedro, capítulo 3, les anima a los esclavos y a las esposas que vivían en hogares donde el jefe de familia o el esposo no era creyente, era un inconverso. Él les anima a sujetarse a ellos, incluso si eran difíciles de soportar, incluso si estas personas no les trataba bien, no les trataba de la mejor manera. Les decía que había que soportarlos, había que someterse a ellos también, manifestando el amor que Cristo, diciéndoles que así como Cristo ha padecido, nosotros también podemos padecer y reflejar su amor a través de nuestras vidas. Pero bueno, en los hogares donde la esposa era creyente, el esposo también era creyente, pues las cosas son muy diferentes, ¿verdad? Donde él debía tratar a su esposa diferente de lo que los vecinos trataban a sus esposas. En un hogar cristiano, un esposo que ha creído en Cristo debe tratar a su esposa como coheredera de la gracia, iguales delante de Dios, dignas de honor y de todo respeto. Al final, en el versículo 8 y versículo 9 del capítulo 3,
El apóstol Pedro le da instrucciones en general a toda la iglesia, a todas las comunidades de iglesias que están allí en este lugar. Vamos a leer ahí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Dios, en esta mañana, que seas tú dando el mensaje, Dios. Simplemente somos una voz, como lo decía Juan en el desierto, una voz en el desierto que proclama tu palabra, Señor. Ruego, Padre, para que sea tu Espíritu a través de tu palabra, dándonos el mensaje que necesitamos como iglesia, Señor, de parte tuya, Padre. Te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a la iglesia para que podamos seguir creciendo a la medida y a la estatura tuya, Señor. Padre, te doy muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces, aquí en este texto de hoy, en los versículos 8 y 9 de capítulo 3 de Primera de Pedro, vemos en primer lugar que el apóstol Pedro invita a todos en general a permanecer unidos. En primer lugar es permanecer unidos. Pero al final de todo esto es que hay un propósito para la iglesia, un propósito final para la iglesia. Pero primero, para lograr ese propósito final, se debe permanecer unidos. Y ahí en lo que vemos la primera parte del versículo 8, que dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Lo que quieren decir estas palabras del mismo sentir es que el apóstol Pedro finalmente llama a los creyentes a tener un mismo corazón, a estar en armonía en la forma de pensar, del mismo parecer o de igual mentalidad. Es de pensar todos igual. Imagínense eso, tan difícil que es para nosotros, ¿verdad? Llegar a pensar todo lo mismo, estar de acuerdo en todo. ¿Será que aquí podemos pensar las mismas cosas y ponernos de acuerdo en todo? Yo creo que es difícil. Sin embargo, el apóstol Pedro no está diciendo que tengamos que estar de acuerdo en todas las cosas en nuestra vida cotidiana, porque eso sería uniformidad, y eso es algo que se ha estado enseñando a través de esta serie, que no es uniformidad, sino que es unidad, ¿verdad? En las cosas muy fundamentales, que las cosas que son esenciales en las Escrituras, en la palabra de Dios, sí debemos de estar de acuerdo para que haya unidad en el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Una cosa es uniformidad y otra cosa es unidad. No podemos llegar aquí todos vestidos de la misma manera, ¿verdad? Imagínense todos aquí vestidos de la misma forma y hasta con el mismo color y los mismos zapatos y todo, uniformados. Eso es uniformidad. Tampoco vamos a tener los mismos gustos para la comida, ¿verdad? Si fuera de esa manera, el restaurante donde nos gustaría comer es donde hoy les iría bien, porque allá llegaríamos todos a comer en ese lugar y a pedir el mismo menú. O sea, todo como una forma, como si fuéramos robots programados a ir a cierto lugar y hacer las mismas cosas. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar en unidad. Pero eso no es unidad, ¿verdad? Las cosas fundamentales, es muy importante que todos estemos de acuerdo. Y las cosas fundamentales de las Escrituras, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es la divinidad de Cristo. Es necesario que todos crean que Cristo es Dios, ¿verdad? Si alguien no cree que Cristo es Dios, entonces hay problemas con el Evangelio. Si realmente Cristo no es Dios, como lo enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová.
Si Cristo no es Dios, entonces Él no podía ser nuestro sustituto para morir por nosotros allá en la cruz. Hay que estar de acuerdo también en el nacimiento virginal. Si Él no hubiese sido engendrado por medio del Espíritu Santo, entonces Él no podría ser sin pecado y sin mancha, y tampoco podría habernos sustituido allí en la cruz pagando en nuestro lugar. Hay que estar de acuerdo también en su muerte y resurrección, porque en 1 Corintios 15 dice que si no hay resurrección de los muertos, entonces vana es la predicación, vano es todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Es decir, apaguemos las luces y vámonos para la casa, si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no ha resucitado. Es también necesario que todos estemos de acuerdo en que la salvación es por gracia y que no es por obras, ¿verdad? Y que la salvación es por medio de colocar la fe en Jesucristo. Y en estas cosas se equivocan muchos líderes religiosos que llaman a todas las religiones a la unidad. Yo creo que ustedes han escuchado muchas veces a través de los medios de comunicación personajes, líderes religiosos, principalmente del Vaticano, el Papa, que llama a todas las religiones a que estemos unidos, pero esto es imposible, porque todas las religiones, a excepción del cristianismo bíblico, todas aquellas religiones enseñan que la salvación es por obra. Tenemos que hacer algo para merecernos el cielo, pero la Escritura dice que la salvación es por gracia, inmerecidamente. No merecemos la salvación, pero Cristo se puso en nuestro lugar para pagar lo que nosotros debíamos de pagar. El apóstol Pedro en esta carta le habla de la forma en que fuimos rescatados, por medio de quién, por medio de qué forma y de quién. Ahí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice que sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza es en Él. Nuestra fe y esperanza no está en nosotros mismos, en lo que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. No está en la religión, no está en lo que nosotros hayamos hecho en esta vida o podamos hacer. Nuestra fe y esperanza solamente está en Cristo para poder ir al cielo algún día con Él por toda la eternidad. Y de esa manera podemos unirnos a Cristo. Es necesario que una persona crea en Cristo como el único y suficiente Salvador. Él es suficiente para eso. Él lo hizo todo para poder estar unido a Cristo. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz, quien pagó nuestros pecados, siendo nosotros los culpables. Amigo, amiga que me estás escuchando, debes entender esto. Nosotros lo único que merecemos es el castigo y la muerte eterna. Pero tenemos una esperanza si colocamos nuestra fe en Él, porque por medio de Él somos salvos. No nos salvamos a nosotros mismos. Debe ser un regalo inmerecido, es por gracia. Y bueno, aquí en el contexto de esta carta, el apóstol Pedro dirige esta carta precisamente a comunidades, iglesias que se encontraban allí en Asia Menor, sí, pero eran comunidades de iglesias que estaban formadas por personas que habían creído en Cristo como su Salvador. Son iglesias que están formadas por esta clase de personas. Se han unido a Cristo a través de su fe en Él. Dice allí en 1 Corintios capítulo 2 y 27, hablándole una carta a otra iglesia, que es la iglesia de Corinto, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia neotestamentaria siempre ha sido una asamblea visible y organizada de discípulos bautizados
para llevar a cabo la voluntad y la obra del Señor. Eso es una iglesia neotestamentaria. Y este ha sido el propósito de nosotros aquí como Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Y eso es lo que somos en cierta manera. Somos una iglesia visible, ¿verdad? No es invisible. Visible, local. Aquí el local es una iglesia. Y el propósito es que todos puedan creer. Que todos los que lleguen aquí puedan creer en Cristo como su Salvador, para su gloria y para poder llevar a cabo la voluntad de Él, el propósito por el cual está la iglesia en el mundo. Es esencial que cada persona crea en la palabra de Dios. Es esencial que cada persona crea el Evangelio y de esa manera nacer de nuevo, ser parte de la familia de Dios y de una iglesia local. Recuerde que todos no somos hijos de Dios, ¿verdad? Juan 1:12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Los que le reciben tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estas eran las características de aquellas personas que conformaban estas iglesias allí en Asia Menor. Dice ahí en 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El creyente es alguien que ha nacido de nuevo, por medio de haber oído el Evangelio y haber creído en él. Como podemos ver, el apóstol Pedro llama a la unidad a personas que han creído en Cristo como su Salvador y por lo tanto han sido renacidas, han sido regeneradas a través de la verdad del Evangelio. Entonces, hermanos, el llamado a la unidad, bueno, suena como algo repetitivo, el llamado a la unidad los unos a los otros, ¿sí? Redundante, sí, bueno. El llamado de esa unidad es a personas, no es a personas que aún no han creído en Cristo. No. Primero se necesita haber creído en Cristo como su Salvador. Primero necesitamos estar unidos a Cristo. Y a estos es que se les llama a la unidad. El que no ha creído en Cristo, el llamado es, pon tu fe en Cristo como tu Salvador. Eso es la prioridad y lo más importante para tu vida. Pon tu fe en Cristo como tu Salvador. Sería bueno entonces preguntarnos, ¿has creído el Evangelio, verdad? ¿Has creído el Evangelio? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Eres parte de Él? ¿Él vive en ti? Las Escrituras del Nuevo Testamento nos muestran que este era el modelo de la iglesia neotestamentaria. Eran asambleas así como esta, visibles, locales y organizadas, de discípulos bautizados, es decir, personas que tenemos un contacto visible, donde tenemos comunión, donde podemos compartir, donde nos podemos saludar, expresar nuestras necesidades, orar los unos para los otros. Ese era el modelo de la iglesia neotestamentaria y eso lo vemos reflejado a través de las Escrituras. Aquí tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Además de esto, ellos perseveraban en las enseñanzas que tenemos hoy en día en las Escrituras y vivían en comunión. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, teniendo en cuenta estas características, podemos entender que la iglesia no son las cuatro paredes, ¿verdad? No son las paredes que nosotros vemos alrededor. La iglesia no es una denominación, llámese como se llame.
ni carismática, ni pentecostal, ni siquiera que se llame bautista. Me explico. El hecho de que hayan muchas iglesias bautistas no quiere decir que seamos una iglesia, todas las iglesias bautistas. No, la iglesia es local. Aquí hay una iglesia bautista en San Alonso, en Provenza hay otra iglesia bautista también, pero somos allá una iglesia, aquí otra. Una iglesia visible, local, donde tenemos comunión los unos con los otros. La iglesia debe ser así, para llevar a cabo todo lo que hemos estado viendo durante esta serie de los unos a los otros. Si no estuviésemos esta comunión, esta cercanía que tenemos aquí, no podemos poner en práctica lo que la Biblia nos ha estado enseñando a través de esta serie, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a soportar a alguien que está lejos? No tiene lógica, ¿verdad? La Escritura nos llama a soportarnos los unos a los otros, a animarnos los unos a los otros, servirnos los unos con los otros, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. La iglesia es un lugar donde se provee comunión unos con los otros, se bautiza a los nuevos creyentes, se celebra la Santa Cena, nos ayudamos los unos a los otros a crecer en la gracia. También se ayuda a restaurar a los miembros que han caído, se discipula a los nuevos creyentes, también se ayuda a que todos en general podamos crecer y madurar a la medida y a la estatura de Cristo, teniendo como base de conducta y fe las Sagradas Escrituras. Esta es nuestra conducta de base y fe. Después de que una persona ha creído el Evangelio por medio de la palabra de Dios y ha recibido la salvación por gracia, debe permanecer en su palabra. Primero, permanecer unidos. Para eso debemos estar unidos a Cristo. Y unidos a Cristo debemos permanecer en su palabra. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nosotros debemos permanecer en su palabra. Cristo habló precisamente de la necesidad que tenemos de estar en su palabra, vivir en su palabra, meditar en ella, conocerla, llenarnos de su palabra. En Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si realmente permaneces en mi palabra, es cierto que es mi discípulo. Si alguien se aleja de la palabra de Dios, comienza a creer y a meditar cosas en su corazón que no están de acuerdo con las Escrituras, no es cierto que es un discípulo de Cristo. Y puede asistir a una iglesia todos los domingos y todas las semanas si quiere, pero si está pensando cosas que no son fundamentales y por ejemplo, que está creyendo que la salvación se la está ganando es por asistir a la iglesia, entonces déjeme decirle que usted aún todavía no ha puesto su confianza en Cristo como su Salvador y por lo tanto no es un discípulo de Él. Nos unimos a Cristo por medio de la fe en Él para salvación. Y su palabra nos hace crecer, madurar, y eso nos lleva a unirnos los unos a los otros. Permanecer en su palabra da evidencia de que somos sus discípulos, y su palabra nos lleva a estar unidos. Para Cristo era muy importante eso. Hermanos, toda esta serie que hemos estado viendo de los unos a los otros, yo creo que algunos de ustedes, o la mayoría, sabe que Cristo oró por eso. Cristo oró para que nosotros estuviésemos viviendo todo lo que hemos estado en esta serie. Él lo hizo antes de ir allí a la muerte, antes de ese momento de ir allá a morir en la cruz. Estuvo orando con el Padre por varios motivos, y uno de los motivos por los cuales oró era para que nosotros estuviésemos unidos. Dice allí en Juan 17:20, dice:
mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos que tenía en ese momento. Primero él estaba orando por ellos, ¿sí? Pero dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. En esta oración, Cristo repite varias veces que seamos uno. Lo repite en varias ocasiones y orándole al Padre. ¿Por qué? Bueno, Cristo sabía que es difícil vivir la comunión los unos con los otros. Él lo sabe, Él lo sabía. Cristo también sabía que la división entre hermanos en la iglesia, eso nos desviaría del propósito por el cual está la iglesia en el mundo. Y es que humanamente, en nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, es difícil e imposible estar unidos y ponernos de acuerdo en todo. Pero Dios ha puesto su gloria en nosotros. Dijo Cristo, yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sea una unidad perfecta. Él ha puesto su gloria en la iglesia, su gloria en cada creyente. Él ha puesto de su espíritu para que la unión sea una realidad entre nosotros. Dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Es la esperanza de gloria de la iglesia. Cristo a través de su Espíritu, viviendo en la vida del creyente. O sea que aparte de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, el creyente tiene la naturaleza divina viviendo en él, quien le lleva a vivir como Cristo vivió, quien le lleva a reflejar el amor que Cristo tuvo por nosotros. Cristo habla de nuestra unión con Él mediante la fe y su Espíritu en nosotros, dándonos a entender su palabra y poniéndola en práctica para que haya comunión entre nosotros. Y de esta manera, por medio de su Espíritu en nosotros y su palabra, permaneciendo en su palabra, viviendo en su palabra, estar de acuerdo con su palabra, entonces podemos estar pensando como Cristo y viviendo como Él. Entonces, estamos viendo que en primer lugar es que debemos de permanecer unidos para tener el propósito final de una iglesia, pero en segundo lugar es que, pensando como Cristo. Dice ahí en nuestro texto, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Aquí vemos unas características, unos adjetivos que el apóstol Pedro manda a que la iglesia los ponga en práctica: compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Cuando nosotros observamos estas características que menciona aquí, no son naturales en el ser humano. En nuestra naturaleza pecaminosa y carnal no está esta naturaleza, porque estas cualidades son del amor de Cristo. Estas cualidades que vemos aquí en nuestro texto es lo que Cristo reflejó cuando estuvo aquí en la tierra, muriendo por nosotros. Quizás podamos nosotros decir, yo practico esto, pero lo podemos hacer de labios hacia afuera.
Simplemente lo decimos, pero no es una realidad. En nuestro interior puede haber resentimiento, puede haber amargura, y más cuando hay una ofensa, cuando hemos sido maltratados, cuando decimos es que yo no me merezco como me trataron, yo no me merezco lo que me dijo. Nos sentimos con resentimiento. La verdad es que como seres humanos muchas veces actuamos hipócritamente y sin darnos cuenta. El amor fraternal del que habla en este texto es un amor que procede del interior, sale del interior, del corazón, pero no de la naturaleza humana, sino que nace del interior por medio del Espíritu que ahora vive en el creyente. Porque muchas veces decimos amar de esa manera, simplemente de labios hacia afuera, ¿verdad? Y algunas veces hasta actuamos, hacemos algo y la gente dice, uy, qué persona tan amorosa, mire cómo ama a los hermanos, ¿verdad? Mire cómo les ayuda. Y por ejemplo en los días esos días especiales donde se celebra que el amor y la amistad, que el día del hombre, que el día de la mujer, en los cumpleaños regalamos obsequios y hay tantas manifestaciones de amor y esto, pero a veces simplemente lo hacemos es porque es tradicional, no porque realmente es algo que nazca del corazón. Pero sin embargo, el creyente ha sido llamado a amar de corazón, pero aún en medio de sufrimiento, sin fingir y entrañablemente, aún en medio de que hayan ofensas, aún en medio de que lo hayan maltratado. El cristiano ha sido llamado a amar entrañablemente, un amor continuo, un amor intencional, un amor que llega a ser intenso, y esto implica sacrificio, un amor sacrificial. Ahí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, volvemos a leerlo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Hermanos, para que una persona ame de esta forma, anticipadamente tuvo que haber nacido de nuevo. No hay otra manera. Tuvo que haber nacido de nuevo a través de haber colocado su fe en Cristo como su Salvador y tener esa nueva naturaleza dentro de sí. Es la única forma de poder amar con corazón puro y sin fingir. Es pensando como Cristo, es siguiendo sus pisadas. Ahí en el versículo 21 de 1 de Pedro capítulo 22 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y este es el contexto de toda esta carta de 1 de Pedro. Cristianos sufriendo persecución, maltrato, abuso, ofensas, y aún así llamados a ser como Cristo, a seguir sus pisadas. Cristo nos amó así. Él sufrió abuso, maltrato, fue abofeteado, fue escupido, fue injuriado, fue golpeado. A él lo mataron y lo hacía por nosotros, sus enemigos. Él vino a morir por el pecador. Nosotros que lo único que hacíamos era maldecir el nombre de Dios con nuestra vida. Pero Cristo es el modelo a seguir. Allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, hablando de lo que hizo Cristo, al bajar del cielo, bajó del trono donde él pertenece y se despojó de todo. Dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros muchas veces pensamos que no merecemos que alguien nos humille. Muchas veces nos ofendemos porque alguien ni siquiera nos saludó. Muchas veces nos ofendemos por bobadas. La verdad es esa. Porque no me tratan como debe ser, dignamente. Dios, siendo el eterno, Cristo siendo el eterno Dios, el creador de todas las cosas, Él se despojó de sí mismo, no se aferró a eso, sino que se humilló. Cristo, siendo Dios, se hizo siervo. Y eso es más que hacerse hombre. Porque Él pudo haberse hecho hombre y haber sido un rey de alguna nación. Y eso ya era humillante para Él, hacerse hombre. Pero Él no se hizo rey, Él se hizo siervo. Él bajó a lavarle los pies a los discípulos. Allí en Juan 1, capítulo 1 nos dice la procedencia de Él. Dice que en el principio Él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, Cristo se despojó de sí mismo porque siendo Él el gran yo soy, cuando Él dijo yo soy, estaba diciendo yo soy el eterno Dios, siendo Él el que merece toda la gloria, toda la alabanza, el respeto. Él, como un buen pastor, entrega su vida por sus ovejas. Eso lo dijo allí en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y un buen pastor su vida da por las ovejas. Él, siendo Dios, se hizo hombre para entregar su vida por nosotros. Nosotros que a veces creemos que no merecemos que nos ofendan o que nos maltraten. Se humilló a sí mismo y Él merecía la gloria y alabanza. Pero Él bajó y a cambio de recibir gloria y alabanza, Él recibió afrenta y oprobio para poder hacerse siervo. Por nosotros, hermanos, por cada uno de nosotros. Él padeció, Él sufrió ofensa y maltrato en este mundo. Los siervos de ese tiempo, de esa época, ellos eran quienes se encargaban de los oficios menos honrosos en las casas. Ellos se encargaban de los oficios que eran los humillantes, como por ejemplo el lavarle los pies a las personas que llegaban a sus casas. Recuerde que en ese tiempo no había pavimento. Las calles eran de polvo, la gente permanecía con polvo en los pies, llegaban a las casas y para tener un poco vaciado allá el piso, habían esclavos quien se encargaba de lavarle los pies a ellos. Ese era un oficio humillante y era algo para ellos, para los siervos, para los esclavos. Y Cristo manifestó esa actitud con nosotros. Cristo bajó del cielo y se hizo siervo para morir, no por amigos. Él no vino a morir por amigos. Él vino a morir por sus enemigos. Tú y yo éramos o somos, bueno, algunos todavía lo son, no sé quiénes, pero algunos éramos enemigos de Dios. Y vino a morir por nosotros. Y estas características que vemos allí en nuestro texto, las mismas cualidades de su amor, que esas cualidades que Él manifestó en su vida aquí en la tierra y llegar a morir en la cruz, son las mismas cualidades que deben de estar en una iglesia. Dice Pedro, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Esa palabra compasivos literalmente significa sufrir con la otra persona, sentir el dolor de la otra persona. Y es una amonestación precisa para este tiempo, en este contexto, pues todos están sufriendo persecución y dolor. La otra que está ahí es amándoos fraternalmente.
Esto también nos recuerda las palabras de Jesús cuando Él dijo en cierto lugar: hoy os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Y más adelante dice: así, si os amáis los unos a los otros, dice, así sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Así, o sea, dándole a entender una evidencia de que se amen los unos a los otros, una evidencia de que realmente sean mis discípulos, es que ustedes se amen los unos a los otros. Es interesante que Cristo dice que cuando alguien ama a su hermano como Cristo nos amó, es porque realmente ha sido su discípulo. Pero si hay problemas en alguien, para poder amar a otra persona de esa forma sacrificial, entonces no es cierto que sea su discípulo, no es cierto que ha creído en Él como su Salvador, no es cierto que haya sido salvo, no es cierto que sea cristiano. En 1 Juan capítulo 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos, escuchen, nosotros sabemos, podemos saber, usted puede saber, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, aún no tiene la vida eterna. Una de las evidencias de que alguien haya creído en Cristo como su Salvador es que ama a sus hermanos. Amar a los hermanos es desear comunión con ellos. Amar a los hermanos es identificarse con ellos, querer estar al lado de ellos, querer compartir con ellos, sufrir con ellos, en fin, todas las cosas que nosotros hemos visto durante esta serie. Ahí en la misma carta de 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, es imposible que una persona diga, amo a Dios y aborrece a su hermano. Si realmente ama a Dios, es porque primero ha conocido el amor sobre su vida. Para poder llegar a amar a los demás, primero necesitamos conocer el amor de Dios. En esta misma carta nos dice, Dios es amor, y nadie lo ha visto, pero le conocemos por medio del amor que ha sido manifestado a través de Cristo. Conocemos su amor, hemos experimentado ese amor en nuestras vidas, y de esa manera le llegamos a amar porque primero Él nos ha amado. Y con ese amor en nosotros, entonces es que podemos amar a los demás. La manera de conocer a Dios es por su amor a través de Cristo. Y quien conoce ese amor llega a amarle a Él y a sus hermanos. Ahí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, igualmente, estas iglesias allí, volviendo otra vez a la carta de 1 de Pedro, estas iglesias de Asia Menor amaban a Cristo, aunque no le habían visto. Ellos no habían visto a Cristo, pero Pedro les dijo, vosotros le amáis y se alegráis con Él, aunque no le hayan visto. Ahí en el versículo 8 del capítulo 1 de 1 de Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estos cristianos de allí de ese entonces amaban a Cristo, no lo habían visto, lo amaban porque habían conocido su amor en sus vidas. Entonces, la otra palabra que nosotros tenemos ahí es misericordiosos. Y eso quiere decir un corazón sensible a las necesidades y a los sentimientos de los demás. Un corazón que es sensible a las necesidades. Cristo fue sensible, Dios fue sensible a la necesidad más grande que nosotros teníamos, y era la falta de vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa sensibilidad, esa misericordia de Dios lo llevó a no darnos lo que realmente merecíamos, que era el infierno eterno. Al contrario de darnos lo que merecíamos, envió a su Hijo a morir para darnos vida a través de Él. La otra palabra es amigables.
Y es una mente amistosa, manifestando cortesía y humildad a pesar de las ofensas, buscando la reconciliación. A pesar de que haya sido ofendido, haya sido maltratado, esa característica siempre está buscando la forma de que haya reconciliación en las partes. Y de acuerdo al Evangelio, todos nosotros estamos en la condición de enemigos de Dios. Todos estábamos en esa condición. Sin embargo, Él buscó la forma de reconciliarnos con Él. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, iglesia, Cristo manifestó su amor con todas estas cualidades en medio de sufrimiento, en medio de persecución, en medio del maltrato que Él estaba sufriendo. Cristo amaba a sus enemigos, nos amó a nosotros porque murió por nosotros, siendo compasivo, misericordioso, amigable, y ante la ofensa, ante el maltrato, los insultos, los golpes y todo lo que Él recibió, no respondió de la misma manera. Dice en el versículo 23 de Primera de Pedro capítulo 2, dice: quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, Cristo sabía que detrás de todas estas cosas vendrían unas glorias. En medio de todo esto, o la finalidad de todo esto que Él estaba sufriendo, era para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Y al mismo tiempo, Él volvía a la gloria con el Padre. Cristo sabía de dónde venía. Venía del Padre. Él dijo: yo conozco al Padre. Él sabía el propósito de su venida. Él sabía que venía a sufrir dolor, tormento, muerte. Sabía cuál era el propósito de su venida. Pero Él sabía a dónde iba después de la resurrección, y era volver otra vez a la gloria con el Padre. Ahí en la oración de Juan capítulo 17, en el versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que me hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, iglesia, Cristo, además de que ora por nuestra unión aquí en esta vida, Él también ora para que pasemos, ora porque pasemos la eternidad juntamente con Él. Dice: para que donde yo esté, ellos también estén conmigo. El propósito de la iglesia, hemos visto que es permanecer unida. Comienza con habernos unido a Cristo, permanecer en su palabra y su Espíritu en nosotros para llevarnos a esa unión entre nosotros. En segundo lugar, pensando como Cristo, manifestando su amor a través de nuestras vidas, manifestando ese amor sacrificial en un mundo hostil, porque el creyente es un peregrino, es un extranjero en esta vida. Pero en tercer lugar, podemos vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra herencia. Dice en nuestro texto, ahí en el versículo 9 de capítulo 3 de Primera de Pedro, dice ahí, es que se me lengua la traba a veces. No, dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Sabemos que tenemos una herencia, conocemos nuestra herencia. El apóstol Pedro, en esa carta, en el primer capítulo, él inicia alabando a Dios
por todas las bendiciones que el creyente ha recibido por medio de Cristo. Ahí en el capítulo 1 de esta carta, él habla de una herencia, pero antes de esa herencia, para que una persona reciba esa herencia, tuvo que haber creído en Cristo. O sea, primero la persona ha recibido de su misericordia, ha nacido de nuevo, tiene una esperanza viva, y por ese motivo, entonces tiene una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos. Es una herencia que no se va a perder, no se va a dañar y no va a cambiar. Además, el creyente está protegido. Mientras que recibe esa herencia, estará protegido en esta vida y seguro para alcanzar la salvación. Mire cómo dice ahí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, estas son las características de un creyente, alguien que ha experimentado eso. Ahora dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestro texto dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. El creyente sabe que tiene una herencia. El creyente es la persona que ha nacido el nuevo nacimiento y tiene una esperanza en Cristo. Sabe que hay una herencia que será manifestada después de la muerte. Ahí en el versículo 4 lo dice. El versículo 4 y 5 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Allí vemos tres características de esta herencia. La primera es que es incorruptible. Esto quiere decir que nunca puede quedar corroída, no se va a dañar, no se va a agrietar, no se va a deteriorar, está a prueba de muerte, no se va a destruir. La otra es incontaminada, significa que la herencia misma está en perfecta condición. Ninguna mancha ni empañamiento puede deslucir su pureza, es decir, está a prueba de pecado. La otra característica es que es inmarcesible. Significa que nunca va a sufrir variaciones de valor, ni de gloria, ni de belleza. No va a variar en nada. Está a prueba de tiempo. La herencia del creyente no se va a perder, no se va a dañar, ni va a cambiar. Muy diferente a las herencias que tenemos aquí en la tierra, en este mundo, ¿verdad? Las herencias que algunos han recibido y que no han querido compartir. Esas herencias se pueden acabar en algún momento, ¿cierto? Hay fincas que se desvalorizan por causa de la inflación, la desvalorización del dinero. Algunas herencias son robadas, los roban, ¿verdad? Algunas herencias, por una mala administración del dinero, se acaba por las malas inversiones, como cualquier dinero que pueda tener. Pero la herencia del cristiano está reservada, guardada, protegida en la caja fuerte del cielo, donde no hay sombra ni variación. No cambia, está segura. Y estas mismas características de la herencia son los atributos de Dios. Si lo miramos detenidamente, Cristo es eterno, Dios en la carne. Cristo es santo porque debía ser sin mancha para morir por nuestros pecados. ¿Sí? Cristo permanece para siempre. Ahí están los atributos de Dios. Y esta naturaleza de Dios, eterno, santo y permanece para siempre, esto que es de Dios, está en la naturaleza de Dios, ahora vive en el creyente a través de su Espíritu. Cristo en nosotros nos da seguridad. Dice ahí en Efesios capítulo 13, hablando de
de que Cristo entra en nosotros a través de su Espíritu y la manera en que le permitimos a Él eso, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es ¿qué? Las arras de nuestra herencia, hasta la redención de una posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué glorioso es esto, hermanos. Yo no sé, pero a mí para mí es causa de mucha alegría saber que hay una herencia así de gloriosa y que está segura. Y además de eso, tenemos un anticipo. Su Espíritu en el creyente es el anticipo, la garantía de esa herencia. Es el sello de propiedad porque ahora el creyente le pertenece a Dios y además el poder de Dios en nosotros a través de su Espíritu para poder vivir conforme a su voluntad. Dice ahí en el versículo 5 de 1 de Pedro 1, dice, hablando de que vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, esto debería cambiar nuestra forma de pensar y debería cambiar nuestra manera y perspectiva de mirar este mundo temporal y poner nuestra mirada más allá de todas estas cosas sin importarnos lo que pase en este mundo. Esa era la manera como vivían en ese tiempo los discípulos, los mártires de la iglesia. Esa era la razón por la cual ellos entregaban sus vidas por causa de Cristo, porque sabían que los padecimientos y el sufrimiento que les podría causar en esta vida no eran nada comparado con las glorias venideras. No es nada comparado. En Romanos capítulo 8, versículo 35, allí nos muestra que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni la muerte. Dice allí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Él. Nada podrá echar a perder la herencia que el creyente tiene ya reservada en los cielos y que ya tiene su espíritu como un anticipo. El creyente está guardado y asegurado por el poder de Dios para recibir esa herencia. Es la seguridad que tenemos en Cristo, la seguridad eterna. Los mártires entregaron sus vidas porque su mirada estaba puesta más allá de las cosas temporales. Confiaban plenamente en Cristo como su Salvador. Estaban seguros de Él. Dios quiere que nosotros también estemos seguros de que seamos herederos. Ya para terminar, en medio de todo esto, el apóstol Pedro les habla de que serán probados. Ahí en el capítulo 1, habla de que seremos probados. Los herederos serán probados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, las Escrituras son claras al mostrar que el creyente va a atravesar muchas dificultades y su fe será probada como el oro. Estamos en un mundo hostil.
No nos podemos negar ante eso. El mundo es hostil, y sobre todo al creyente. Cristo dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también los aborrecerán. Si a mí me han perseguido, a vosotros también los perseguirán. Pero eso es para beneficio de nosotros. Las pruebas le ayudan al creyente a crecer, a madurar, a semejanza de Cristo. Las pruebas, las dificultades difíciles en las que podamos estar pensando es para formar un carácter en la vida del creyente. Es para quizás en algunas ocasiones darnos un aviso, llamarnos la atención, decirnos, venga, no es por ahí, míreme, confíe en mí. No confíe en sí mismo, pon tu confianza en mí. Muchas veces nos metemos en problemas por necios, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios permite estas cosas para que nosotros volteemos nuevamente nuestra mirada a Él y sigamos confiando en Él, sabiendo que tenemos una herencia junto a Él. Pero además de que estas pruebas ayudan para que el creyente crezca, madure, forme su carácter a semejanza a Cristo, esto también le ayuda a mostrarle a aquellos que no son cristianos. Le ayuda a ellos a darse cuenta que realmente no han creído en Cristo, que realmente no aman a Cristo. Aquellos que no están dispuestos a sufrir por Él. Aquellos que no están dispuestos a padecer. Aquellos que no están dispuestos a sufrir ofensa, a sufrir maltrato, porque todavía piensan que no merecemos ningún castigo, que todavía piensan que merecen ser tratados de la mejor manera. Pero el Evangelio nos dice que lo único que nosotros merecíamos era el castigo y la muerte eterna. Era lo único, lo justo y merecido. Es el pago por nuestros pecados. Es lo justo y merecido que todos merecíamos. Es la redundancia. Muchos saben acerca de toda esta información. Saben de Cristo, saben de la salvación por gracia, saben de que hay dificultades, saben de que hay un cielo y calles de oro y mar de cristal y bueno, tantas cosas que se mencionan por ahí. Saben de todo esto, pero no saben si realmente son herederos. Otros creen que son herederos porque les han confundido en algunas partes, en algunos sectores, les han hecho creer que con hacer tal cosa, con hacer tal obra, o repetir una simple oración, entonces ya es un cristiano y ya se merece el cielo. Pero están equivocados, desafortunadamente. En Romanos capítulo 8, versículo 16, ya para terminar, yo sé que ustedes tienen hambre, yo también, pero dice allí en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice que ese espíritu que Dios ha puesto en la vida del creyente, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu en mayúscula es el Espíritu Santo, le da testimonio a nuestro espíritu en minúscula de que somos hijos de Dios. Y haya habido una mala enseñanza con respecto a este versículo, sacándolo fuera de contexto. Le enseñan a la persona que si usted siente en su corazón que si hoy amaneció querido y amado por el Señor, entonces es porque es hijo de Dios. Si usted ve que Dios le ayuda y tiene dinero y tiene trabajo y tiene una buena familia y tiene todos los placeres tiene todo lo que quisiera, es porque Dios le ama. Entonces usted y tiene todo esto porque usted es un hijo de Dios. Pero eso es una mentira. El problema con esto es que cambian la palabra testimonio por un simple sentimiento. Un sentimiento nada más. Pero es que la palabra testimonio en este contexto es la palabra testigo y es alguien que da evidencia. Alguien que tiene una evidencia interna y esa evidencia interna lo lleva a manifestar su vida con evidencias de que realmente es un hijo de Dios. Y como hemos estado viendo en la mañana de hoy,
Una de las principales evidencias de alguien que realmente es hijo de Dios es que ama a sus hermanos, ama a Cristo y está dispuesto a dar su vida por Él. Esas son las evidencias y esa es la manera como una persona sabe que tiene al Espíritu de Cristo morando dentro de sí y le da testimonio de que es hijo de Dios. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son los frutos del Espíritu, es la evidencia de que realmente está el Espíritu Santo viviendo en el creyente. Son frutos que pueden manifestarse en la vida del creyente, y esto sin importar las circunstancias. Esto sin importar la situación en que estés viviendo, sin importar las dificultades, la ofensa o el maltrato, porque es poder de Dios en la vida del creyente. Hermanos, con esto nos damos cuenta, yo también me doy cuenta, que hay mucho por hacer, ¿verdad? Hay mucho por crecer de parte de nosotros, de cada uno de nosotros. Muchas veces fallamos, pero tenemos el poder de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu, quien nos hace vivir y nos hace reflejar. Gracias a que un día hemos creído en Él como nuestro Salvador, debemos permanecer en su palabra, así como Él permanece en nosotros a través de su Espíritu, para llegar a pensar como Él, vivir como Él, reflejándole a Él y fijar nuestra mirada, enfocarnos en Él y en la eternidad para poder vivir en esta vida como Él. Como conclusión, si estás en Cristo tendrás la herencia, toda esta gran bendición que dice aquí en Primera de Pedro, pero si no estás en Él, no vas a tener la herencia. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, si tienes la posición, obtendrás la posesión. Si tienes la posición de estar en Cristo, estar unido a Él, obtendrás esa posesión que es la herencia en una eternidad junto a Cristo. Pero si no estás en esa posición, no vas a tener esa posesión. ¿Estás unido a Cristo? Es la pregunta en esta mañana. ¿Realmente estás unido a Él? Necesitamos primero estar unidos a Cristo para estar unidos a su iglesia, que es su cuerpo. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Quiero darte gracias, Señor mío, porque en medio de todo has tenido misericordia con nosotros, Señor. No nos has dado lo que realmente merecemos, conforme a nuestras iniquidades no nos ha pagado, Señor, sino que has tenido con nosotros misericordia. Y más que eso, has ofrecido tu gracia a través de tu Hijo, Señor, para que recibamos vida eterna por gracia, inmerecidamente, Padre. Yo te pido, Señor, por aquellos que aún no han puesto tu fe, para que realmente ellos puedan entender y creer en ti como su Salvador y poder unirse a ti, Señor. Y a los que ya están en ti, Padre, te pido, Dios, para que nos ayudes a permanecer en tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, está ahí para ayudarnos, para recordarnos, para fortalecernos, para animarnos, Señor, junto con tu palabra, Dios, para poder vivir una vida reflejándote a ti en medio de este mundo hostil, Señor. Señor, gracias te doy, Padre. Gracias te doy porque tenemos una esperanza viva. Tenemos una herencia allí en los cielos reservada para nosotros que estamos guardados por el poder tuyo, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén y amén.